6:45 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora iniciamos conversación con el secretario general del Partido Avanzada Progresista, Luis Romero. Bienvenido. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Muy bien, vamos a conversar sobre varios temas, señor Romero, sobre todo pues lo que fue ayer esta alocución de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, acudió una vez más al Tribunal Supremo de Justicia, esta vez a la sala electoral, para solicitar la anulación no solamente de la propuesta como tal de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también de las bases comiciales. Palabras más, palabras menos, reitera que son inconstitucionales. ¿Cuál es su opinión sobre esta acción de la fiscal? Bueno, fíjate, Stenif, nosotros el día 15 de mayo, cuando digo nosotros Avanzada Progresista, consignamos un documento en la Fiscalía donde solicitábamos su pronunciamiento como Ministerio Público sobre la inconstitucionalidad de la convocatoria hecha por el presidente Maduro del proceso constituyente. Pasaron unos días y efectivamente la fiscal se pronunció. La fiscal venía haciendo pronunciamientos muy importantes, lo hizo con respecto a las sentencias 155 y 156 del TCJ, lo hizo después posteriormente contra el abuso en el control de las manifestaciones públicas, el abuso de la fuerza, quiero decir, de la fuerza policial y militar, lo hizo en cuanto a el error, el abuso de aplicar la jurisdicción militar a manifestantes civiles que ejercen su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica, y finalmente lo hace sobre la base de los argumentos que justifican y de alguna manera esclarecen y ponen en evidencia, es la palabra adecuada, la inconstitucionalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de ayer consignó un documento en la sala electoral. Esa iniciativa puede calificarse desde el punto de vista jurídico como un instrumento de casación electoral que va orientado a preservar los derechos electorales de todos los ciudadanos, pues en el documento que presenta la fiscal se argumenta sobre la base de las violaciones que eventualmente o que concretamente esa convocatoria tiene sobre los derechos universales electorales de todos los venezolanos. Ella invitaba a la gente a adherirse a este recurso. ¿Qué se tiene que hacer la gente que quiera rechazar, unirse a este rechazo de la fiscal? Bueno, sobre eso hay dos planteamientos. Los juristas han planteado desde el momento en que se introduce el recurso dos alternativas. Por un lado, cualquier ciudadano venezolano puede asistir a la sala 4, donde está la sala de casación, la sala electoral del TCJ, a consignar, adherirse al documento con su cédula de identidad. Pueden también la gente del interior concurrir a un tribunal superior y desde allí, con su cédula de identidad también, adherirse a la demanda de la introducida ayer por la Fiscal General de la República. También puede hacerlo con un poder, otorgándole un poder a un abogado que pueda, en nombre de esta persona, actuar frente al recurso, o mejor dicho, sumarse al recurso de la fiscal. La unidad en las próximas horas va a dar unos lineamientos concretos, claros y específicos para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, usted que me está escuchando, pueda sumarse a esta iniciativa que más allá de lo jurídico abre un espacio muy importante, un espacio en torno al cual está confluyendo todo el país mayoritario, el país democrático, que no es otra cosa que la defensa de la Constitución del 99. Esta iniciativa de la fiscal y las anteriores están recreando el espacio para la política. En un país donde la violencia se acentúa día a día, anteayer se produce la muerte de Neomar Lander, la muerte no, el asesinato, las cosas hay que llamarlas por su nombre, del joven Neomar Lander, con lo cual serían ya 69 venezolanos que han perdido la vida en más de casi 70 días de protesta. En función de esto, esta iniciativa de la fiscal, esta defensa de la Constitución del 99 que algunos factores políticos hemos asumido como el eje central de un espacio en torno al cual todos los factores del país, tanto los que están en el gobierno como los que estamos en la oposición, podamos confluir en la defensa del principio básico, fundamental y irrenunciable de la democracia, como lo es la defensa del voto universal del voto universal directo y secreto, y además la defensa de los derechos ciudadanos. Señor Romero, han habido pronunciamientos por parte del gobierno nacional y se asegura que se trata, y ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, que todos estos pronunciamientos no la nombró con nombre y apellido, pero los venezolanos que pudimos ver la cadena, pues pudimos darnos cuenta que se refería a la fiscal general de la República, el presidente Maduro, ayer, y él aseguraba que se trataba de una conspiración para evitar la constituyente. ¿Ciertamente hay posibilidad de que se evite este proceso? Bueno, aquí el gran conspirador contra la institucionalidad democrática del país es el gobierno. La fiscal ha venido siendo sometida a un proceso de acoso político, amponil,
por parte del gobierno, le retiraron los escoltas, le han intervenido los teléfonos. Hace apenas unas horas un programa de radio que tenía el Ministerio Público fue sacado del aire, así como han cerrado decenas de emisoras en todo el país. Este es un gobierno que no tolera la disidencia. Además, es un gobierno que no tolera el funcionamiento institucional propio de un régimen democrático. De manera tal que lo que diga Nicolás Maduro, o lo que diga Tarek El Aizami, o lo que diga Diosdado Cabello sobre la fiscal es parte de un guión para desacreditar las iniciativas que esta funcionaria del Estado, como lo es la Fiscal General de la República, está adelantando. Ella no está haciendo más que acogerse a lo establecido en la Constitución. Ella está actuando en función de la defensa del Estado de Derecho. Y con respecto a eso, todos los ciudadanos tenemos el deber de secundarla. Hay deberes ciudadanos que son indelegables. Por ejemplo, Stenif, el derecho del voto. Hay deberes ciudadanos como la validación de los partidos, que también fueron asumidos por la ciudadanía, por el pueblo en general, como una herramienta para defender a sus partidos políticos frente a la arremetida totalitaria del gobierno. Y ahora es un deber ciudadano adherirse, acompañar este recurso, sumarse a esta iniciativa que nos permite una nueva oportunidad para tratar de darle a este conflicto que está viviendo el país una salida en paz, una salida democrática, una salida institucional. Desde el gobierno se acusa a Luis Ortega Díaz de ser en este momento una ficha de la derecha venezolana. ¿Se ha sabido administrar por parte de la oposición la posición que ella ha tomado? Bueno, la oposición en eso, en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática y en particular en el caso que me corresponde como secretario general de Avanzada Progresista, hemos sido muy cuidadosos de no partidizar las iniciativas de la fiscal. Ella tiene que continuar en el rumbo institucional que ha seguido hasta ahora. A los partidos políticos nos corresponde orientar a la población, a la ciudadanía, y en este caso, con las adherencias al recurso, es importante proveer de las herramientas metodológicas adecuadas para que todos los ciudadanos, como ya dije, puedan sumarse a esta iniciativa, que abre una nueva posibilidad, Stenif, de que esta crisis se resuelva por la vía pacífica. Nosotros desde Avanzada hemos sido en esos sistemáticos, coherentes y consistentes. Creemos en la protesta pacífica, pero estamos a un tris de que se desate la violencia, el caos y la anarquía. Y eso no beneficia a nadie. Lo que hemos visto en los últimos días en las calles es la muestra de un abismo al cual estamos cerca, del cual estamos muy cerca. Por ejemplo, el acto vandálico, delincuencial de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, robando a los ciudadanos que en algunos casos ejercían su derecho constitucional a manifestar y en otros eran simplemente ciudadanos que transitaban por allí. Y esas imágenes que circularon prolíficamente por las redes, viendo a nuestros policías, a los guardias nacionales, atracando, robando a los ciudadanos, pues es una evidencia de los niveles virulentos con los cuales los cuerpos de seguridad del Estado, o en todo caso, algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso de la Guardia Nacional, observan y actúan con base en lo que está ocurriendo en las calles. Esto despertó precisamente, y quiero detenerme allí antes de irme a la pausa, la reacción del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, pues quien aseguró que no quería ver a un guardia nacional cometiendo otra atrocidad en la calle. ¿Qué lectura le dan a este pronunciamiento del ministro? Bueno, no es cualquier cosa lo que dijo Padrino. Padrino ha podido decir que se cometieron algunos excesos, que se cometieron algunos desmanes. Padrino ha dicho, no quiero ver un guardia nacional más cometiendo atrocidades en las calles. Bueno, ministro, su palabra vaya adelante. No habían pasado 24 horas, se produce la muerte de Nomar Lander. Ahora, como tú bien señalas, esas declaraciones de Padrino tienen una lectura política y es un reflejo de lo que está ocurriendo a lo interno de la Fuerza Armada. Un reflejo de lo que está ocurriendo a lo interno del gobierno. Al presidente Maduro se le está moviendo el piso. De allí la importancia, Stenif, como ya hemos dicho en otras oportunidades, de que la oposición, que el liderazgo democrático de la oposición encienda las luces altas y envíe las señales adecuadas a ese gobierno, a ese mundo del chavismo que está en el gobierno. No hablo del chavismo disidente, eso ya hablaremos, del chavismo que está en el gobierno y es que está esperando dar el salto porque a Maduro lo están dejando solo. Señor Romero, tenemos que hacer una pausa comercial y precisamente quiero que hablemos al regreso de la pausa de algunas reuniones que se han dado. Lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, no reveló quiénes eran, si se van a dar y cómo lograr ese acuerdo político y cómo manejar además a quienes no quieren acuerdo político, sino que quieren la calle en este caso, o más calle. Son las 6:55 de la mañana, conversamos con el secretario general del partido Avanzada Progresista, Luis Romero, ya venimos. 7:00 de la mañana, sigue con nosotros Luis Romero, secretario general del partido Avanzada Progresista. Señor Romero, ayer el presidente Nicolás Maduro, además
entre redes sociales y otros medios, pues se ha conocido algunas reuniones entre miembros de la Mesa de la Unidad, en este caso, y factores del gobierno. Ayer lo revelaba el presidente Nicolás Maduro, aunque no dio nombres, no dijo quiénes se han reunido, pero ciertamente han ocurrido estos encuentros. ¿Y qué se ha tratado allí? Si nos puede comentar. Bueno, fíjate, hay un movimiento interesante, como ya te señalaba. Esta iniciativa de defensa de la Constitución ha construido un espacio para la confluencia política. Allí está confluyendo, y permíteme abusar del término, están confluyendo sectores que vienen disidentes del chavismo. Por ejemplo, allí están los no polarizados, Annalisa Osorio, algunos exministros. Están también la plataforma del entendimiento que coordina Carlos Raúl Hernández, está el movimiento Foro Democrático que coordina Enrique Ochoa, está la Mesa de la Unidad Democrática o algunos de sus partidos, como por ejemplo Avanzada Progresista. Y también se están recibiendo informaciones de potenciales disidencias desde el oficialismo. En estos días se pronunciaron dos diputados, Germán Ferrer y Eustoquio Contreras. Se pronunció la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Y a eso me refería cuando te decía en el negro anterior que el piso se le está moviendo al presidente Maduro. Y por eso es tan importante que la oposición envíe las señales adecuadas. Hay una vieja máxima en la política que dice, Stenif, a enemigo rendido puente de plata. Es el momento de la política con P mayúscula. Por supuesto que la calle es importante, por supuesto que la protesta pacífica, como nosotros siempre la hemos sostenido desde Avanzada Progresista, es importante. No podemos abandonar las calles, para nada, pero también es el momento de construir, de generar las condiciones para que se dé un espacio, porque inevitablemente, Stenif, inevitablemente, y estoy seguro que para bien, en algún momento vamos a tener que acceder a una negociación política que permita construir una salida en paz, una salida constitucional, una salida institucional, una salida democrática. La oposición o sectores de la oposición que ven en la negociación, en la posibilidad de una negociación política, en la posibilidad de un entendimiento, una claudicación, se equivocan. Negociar no es claudicar. Negociar es defender sobre la mesa lo que millones de venezolanos están defendiendo en las calles. Y la historia de los conflictos de la humanidad están repletos de ejemplos en los cuales pueblos que se han desangrado en conflictos terribles han terminado antes o después en una mesa de negociación. Pero hay escenarios recientes de un diálogo que no surgió resultado. Y lo que se ha visto es que se culpa de un lado y de otro, tú no cumpliste, tú tampoco. Bueno, efectivamente, no podemos repetir los errores del diálogo, de la experiencia del diálogo del año 2016. El gobierno evidenció su absoluta falta de voluntad política para cumplir los acuerdos. Y hay que admitirlo, y lo digo en primera persona del plural y con un espíritu autocrítico, en la oposición no fuimos lo suficientemente preparados para concurrir a ese diálogo. Hay errores que ocurrieron allí que son, digamos, propios de las inconsistencias que evidenció la delegación de la oposición. Ahora bien, existen mecanismos, eso nadie está inventando el agua tibia. Los procesos de diálogo y negociación en la historia de la humanidad tienen algunas características, algunos elementos fundamentales que los permiten llegar a través del cual podemos llegar al éxito de las negociaciones. Por ejemplo, Stenif, mecanismos de verificación y seguimiento, es decir, que existan las suficientes garantías para que lo que allí se negocie se cumpla. Bueno, eso hay que redimensionarlo, eso hay que estructurarlo, eso hay que construirlo. Una ampliación de la mediación. Nosotros, como Partido de la Unidad, hemos propuesto la incorporación de un delegado de las Naciones Unidas, por ejemplo, la incorporación de un representante de la OEA y la incorporación de algunos otros expresidentes latinoamericanos, amigos de Venezuela, que han manifestado en privado su disposición y su buena voluntad de incorporarse a la mediación para hacerla más amplia, para hacerla más equilibrada. Pero para poder llegar a ese punto, la oposición tiene que enviar las señales adecuadas. ¿Cuáles son las señales adecuadas? Stenif, un discurso donde se haga énfasis en la necesidad de que la salida sea en paz, que sea democrática, que sea institucional. ¿Y eso es posible antes de que se aplique la constituyente? Bueno, esta iniciativa de la Fiscalía... Parte de esa negociación de la oposición pudiera ser que se suspenda el proceso. Yo tengo fe en que esa es una posibilidad que cada día, a la cual nos acercamos cada día con mayores posibilidades y probabilidades de concreción. Al presidente Maduro se le está moviendo el piso. Hay un ruido allá adentro, cada vez luce más aislado. No hay que ser un observador acucioso para darse cuenta que las contradicciones a lo interno del oficialismo están aflorando.
El presidente Maduro hace un esfuerzo por aparentar que su gobierno es sólido, que su gobierno es monolítico, pero no es así. Las declaraciones de Padrino, las disidencias a propósito, las disidencias que se han hecho públicas y otras que pudieran hacerse en las próximas horas, indican que es el momento en el cual el liderazgo, como ya te dije, encienda las luces altas y pueda generar las condiciones para que aquí se produzca un entendimiento, una negociación, sin abandonar la calle, lo repito, sin abandonar la calle pacífica, sin abandonar la protesta cívica, que nos permita encontrar una salida que en definitiva es la salida que quieren todos los venezolanos, porque los venezolanos en su inmensa mayoría quieren salir de este gobierno, pero no se quieren hacer matar en las calles. Nadie quiere seguir viviendo y padeciendo la tristeza de ver a nuestros jóvenes caer asesinados vilmente por unos cuerpos de seguridad que no tienen en lo absoluto ningún pudor para utilizar armas de fuego frente a manifestaciones de ciudadanos que lo que están es ejerciendo su derecho constitucional y cívico a la protesta. ¿Cómo se recibe en este caso a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática otras reuniones que también aparentemente se han dado, pero solamente con el partido Voluntad Popular? Se dijo en algún momento que se había negociado la casa por cárcel de Leopoldo López. Lilian Tintori en su momento también negaba que él hubiese aceptado esta propuesta, pero lo cierto es que ayer el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguraba que él no vería como negativo que se le dé un beneficio cuando hasta hace poco se le seguía señalando como el autor de 43 muertes en el 2014. Leopoldo López está preso por pensar diferente. Cualquier otra consideración es un añadido que el gobierno le ha introducido a ese guión de la infamia, que es la persecución a la disidencia. Todas las libertades que se puedan conseguir de los presos políticos son bienvenidas y la oposición tiene que actuar en esa dirección. El primer deber de un dirigente político es mantenerse en libertad. En la historia de la humanidad, y hago mucho énfasis en citar la historia de la humanidad, porque de esos ejemplos hay que aprender. No podemos, si bien el proceso venezolano es un proceso inédito, con unas características propias, y cada circunstancia, cada momento histórico requiere de un liderazgo y de unas iniciativas que respondan a esas circunstancias, hay ejemplos en la historia de la humanidad que nos pueden servir de guía para resolver nuestros problemas. Ahí están los colombianos después de 60 años de guerra civil en una mesa de negociación, están los salvadoreños, la transición española, la transición chilena, todas pasaron inevitables por un proceso de negociación, de manera que nosotros desde Avanzada Progresista, lo hemos dicho sin complejo, para nosotros la política es el diálogo, es la negociación, es el entendimiento, también es el ejercicio de la protesta pacífica, cívica y constitucional en las calles. Protesta cívica, pacífica y negociación e entendimiento no se contradicen, por el contrario, Estenis, por el contrario, compañeros, compatriotas, se complementan y es el deber del liderazgo político asumirlo así y plantearlo así, porque en definitiva ejercer el liderazgo implica dirigir, no acompañar lo que una mayoría o una minoría circunstancial pueda estar pensando. Ese es el costo de ejercer el liderazgo, asumir posiciones con base en convicciones. Y así nosotros desde Avanzada Progresista lo hemos venido sosteniendo desde siempre, pagando el precio que eso implica a veces de la incomprensión y de señalamiento a través de las redes, básicamente, sobre la base o poniendo en duda nuestro compromiso con la unidad. Precisamente quería consultarle usted como secretario general del Partido Avanzada Progresista, ¿se deslinda de también hechos de violencia que han ocurrido en el país? Se han quemado instituciones públicas, autobuses, bienes públicos, calles, postes, cualquier cantidad de bienes comunes además para el venezolano. ¿Cómo evitar que lo que inicie como una protesta pacífica termine en este tipo de cosas? La violencia es como una jauría. Si usted pretende alimentarla, seguramente va a terminar siendo devorado por ella. La violencia nos perjudica a todos, pero además es el terreno en donde el gobierno se siente cómodo. La oposición no puede pisar el peine o no debe pisar el peine de la violencia. No solamente los hechos que tú señalas, Estenis, hemos visto cómo incluso ha habido intentos de linchamiento y en algunos casos se han concretado esos linchamientos. Nosotros hemos dicho desde Avanzada que no acompañamos esa violencia, no acompañamos los saqueos, no acompañamos los linchamientos, no acompañamos la guarimba. La guarimba es una protesta ineficaz. Que los ciudadanos estén molestos es comprensible, que los ciudadanos estén iracundos es comprensible, pero le corresponde al liderazgo dirigir una protesta sin dirección política o que vaya en contra de los propios ciudadanos que son los que protestan, es una protesta, perdón, que los que protestan es una protesta ineficaz y la guarimba es ineficaz, así quedó demostrado en el 2014 y nuevamente se está evidenciando. O por ejemplo, esos comerciantes que son acosados bajo la premisa de que no pueden abrir sus negocios porque estamos en resistencia. Bueno, yo diría que los comerciantes, los que han sobrevivido a la nefasta política económica del gobierno,
tienen 18 años en resistencia. Esos comercios que todavía sobreviven al gobierno, a la ejecutoria económica del gobierno, en esos comercios trabajan muchos jóvenes que pagan sus estudios, sus universidades y que sobreviven gracias a esos empleos. Entonces no tiene sentido que sectores radicales de la oposición presionen a esos comerciantes para que cierren sus negocios. Señor Romero, antes de despedir, quería consultar algo que está en quinto día y le voy a pedir a mi equipo que por favor me ayude. Declaraciones que publica el día de hoy el semanario del abogado constitucionalista Germán Escarrá. Dice o titula: Quinto día, arremete contra la oposición. Confesó que propuso a Maduro decretar el estado de conmoción que le permitirá o que le permitiría toque de queda y suspensión de garantías. Dijo que el destino de la oposición es el basurero de la historia y exige penas máximas y confiscación de bienes a quienes atenten contra la estabilidad y el orden público. Bueno, ¿qué te puedo decir, Estenis? Eso es lo que eso se enmarca en lo que podemos llamar el furor del converso. Germán Escarrá fue en algún momento uno de los más radicales opositores al gobierno, en ese caso, del presidente Chávez. Yo recuerdo, ya hace algunos años, fue el convocante a aquella marcha sin retorno que fue bautizada jocosamente por la ciudadanía, la marcha de la chuchería. Germán Escarrá sostuvo posiciones que iban a contrapelo de las iniciativas del gobierno y ahora lo vemos en esta actitud que, bueno, ¿cómo podemos calificarla sino de lamentable? El basurero de la historia está lleno de personas como Germán Escarrá. La oposición democrática está haciendo lo que le corresponde, dirigir, tratar de buscarle a esto una salida por la vía pacífica. Y ese es mi llamado casi que desesperado, y lo hago a nombre de mi partido Avanzada Progresista. Tenemos que construir las condiciones para que salgamos de este atolladero, de esta tragedia histórica que estamos padeciendo, para que salgamos de esto por la vía pacífica. Es importante no caer en el peine de la violencia y comprender que en el chavismo se están generando unas contradicciones y unos conflictos internos que ameritan que de este lado se envíen las señales y los puentes necesarios. Muchísimas gracias, señor Gracias, Romero. Estamos conversando con Luis Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista. Son las 7:12 minutos. Hoy también y más adelante vamos a conversar con el analista político Alberto Aranguibel. Así que nos vamos a la pausa y ya venimos.